¿Qué significa hablarle a la peña? ¿Qué significa hablarle a la peña? En la versión anterior de cápsulas, hablando de lo que significa golpear la peña. Y precisamente hablábamos acerca de que cuando Moisés estaba en el capítulo 17 del libro de Éxodo, estaba en Shur, estaba en un desierto cálido, caluroso, lleno de espinas, espigos y todo lo que concierne a todas las vicisitudes que uno pasa en el desierto. Sin embargo, Dios le había hablado a Moisés diciéndole que se acercara cerca de Horeb, y el lugar donde estaba casi cerca, donde le apareció el ángel en la zarza. Y en medio de esto, Dios le recuerda a Moisés de que él debía confiar en él, de que no debía confiar en la murmuración de su pueblo. Sin embargo, tenían un pueblo de dura cerviz, un pueblo que se descuidaba en lo espiritual, un pueblo que se desanimaba al ver las vicisitudes porque estaban enfocados en lo material. Sin embargo, en aquella ocasión Dios le había dicho a Moisés que golpeara la peña, que tomara la vara. Nosotros le habíamos explicado anteriormente qué implica la vara. La vara tiene una ejemplificación de lo que es autoridad. Y les hablaba acerca de que o más bien Moisés utilizaba junto con Aarón sus varas. Moisés utilizó la vara de Aarón, que era la vara sacerdotal. Muchas veces la utilizaba para hacer las asignaciones que Dios le había encomendado. También se le llamaba la vara de Dios, porque era la vara sacerdotal. Solamente lo usaban los sacerdotes. Y la vara de Moisés era la vara de liderazgo. Esa fue la vara que Dios también utilizaría para abrir el Mar Rojo. La utilizó para desencantar o contrarrestar a los magos, a Jambres y a Times allá en el desierto, porque eran los magos que se le aparecieron o que eran de parte del grupo del faraón, los encantadores del faraón, que tenían serpientes ardientes, es decir, serpientes aspid. Y estas serpientes estaban para contrarrestar o para intimidar a Moisés. Sin embargo, Moisés le dice: tira tu vara, y esa misma vara que Moisés tenía la tiró en tierra y se convirtió en una serpiente gigante y se comió a las serpientes de los encantadores de Faraón. Ahora bien, muchas cosas ocurrieron con esta vara antes de. Sin embargo, acá en el desierto, Dios le dice a Moisés que utilizara la vara y golpeara la peña. Él golpeó la peña y salieron aguas. Yo les expliqué de que golpear la peña representa el sacrificio de Cristo. En el audio anterior hablamos de Isaías capítulo 53, donde habla del sacrificio de Cristo, de que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de vuestra faz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Eso era una profecía al futuro de que Cristo iba a ser sacrificado, Cristo iba a ser crucificado, y precisamente allá en la cruz un romano le clava la lanza. Era una ejemplificación de lo que ocurrió en el desierto de Shur, en el capítulo 17 de Éxodo, y allí podemos ver de que salió agua y sangre. Yo les expliqué de que la sangre es tipo de salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22 era lo que hacían los sacerdotes o los sumos sacerdotes en el lugar santísimo, cada vez que ofrecían el sacrificio por el pueblo.
ofrendas por el pueblo, para el perdón de pecado. Cada una vez al año ellos entraban con la ofrenda del Cordero, que es representación de Cristo. Pero también vemos que salió agua del costado de Cristo, y eso representa también lo que pasó en el desierto cuando se golpea la roca. En primera instancia debemos entender que la roca es tipo de Cristo, porque allá en Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 3, habla de que esa piedra que los seguía, y en el versículo 6, la piedra era Cristo. Era una tipificación de que Cristo estaba con ellos, espiritualmente hablando, estaba con ellos. Materialmente, en tipología, era la roca. Y en el Antiguo Testamento vemos que hay muchos pasajes en el libro de Salmos que habla de la roca, de que Dios es la peña de Israel, la roca eterna, etc. Tanto habla de Dios como de Cristo. Así que podemos entender que la piedra que lo seguía en el desierto era Cristo. Y de Cristo salieron aguas. ¿Y qué representa agua? El agua representa salvación. El agua representa el Espíritu Santo. Pero también el agua es tipología de la palabra de Dios. Porque podemos ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús está al frente de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en el capítulo 4, 32 en adelante del libro de Juan. La mujer Jesús le pide a la mujer de beber, y ella le dice de que como él, siendo judío, le pide a ella de beber siendo samaritana. Vemos más adelante que Jesucristo, en medio de esta conversación tan vehemente, le dice a la mujer: si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Entonces esa agua de vida era la palabra, era la salvación que Cristo iba a brindar, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. También representa su Espíritu Santo, porque allá en Juan capítulo 7, del versículo 40 al 49, Jesucristo, en el gran día de la fiesta, el último específicamente, se puso en pie y, alzando la voz, él decía: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua que corría representada en Israel como agua viva. El agua estancada era agua muerta, y era agua de pozo. Era agua representaba caos para Israel, pero el agua que corría representaba bendiciones. Pero Cristo, usando esa ejemplificación, siempre brindó o categorizó que el agua que él iba a traer era un agua que saltaría para vida eterna. Pero Jesucristo, cuando dijo esto, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El agua también allí estaba representando al Espíritu Santo. Entonces este fue el acontecimiento que ocurrió, o que podemos ejemplificar de lo que ocurrió golpeando la peña. Pero vemos en el capítulo 20, del 1 al 13, donde hay en otra ocasión se aparece el pueblo de Israel, está en medio de ese caos, en medio de esa dificultad, y no ocurre exactamente como pasó en el capítulo 17, sino que en este pasaje Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. En el capítulo 20, del 1 al 13 del libro de Números, ahora le dice que le hablara a la peña, que le hable a la peña. Hay una diferencia entre golpear la peña y hablar la peña. Entonces, Moisés estaba siendo presionado por el pueblo, ¿ok? Moisés estaba siendo desesperado por el pueblo, y vemos que Moisés no le estaba dando la gloria debida al nombre de Dios. Entonces podemos ver que Moisés toma la vara. De igual manera Dios le dice, como en la primera ocasión, toma la vara. Él toma la vara y en vez de hablarle a la peña, la golpea 2 veces. Y quiero ejemplificar aquí 2 cosas. Ya le hablé anteriormente de que golpear la peña representó el sacrificio de Cristo. Pero ahora aquí hablarle a la peña representa de que ya Cristo
fue crucificado una sola vez y no debía ser golpeado dos veces. Es decir, el sacrificio de Cristo iba a ser una sola vez. ¿Ok? Entonces, cuando confiamos en Cristo, recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibimos su palabra conforme a la aceptación de Cristo y a obedecer su evangelio, pero esto implica que no debe ser dos veces. Moisés está hoy. No debemos golpear la peña. Debemos hablarle a la peña. Hablarle a la peña es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hablarle a la peña representa que somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, sino es don de Dios. Hablarle a la peña representa que ya Cristo se sacrificó, ya Cristo murió por nuestros pecados y que ya no puede haber otro sacrificio. Moisés proféticamente no lo había entendido. Moisés golpeó la peña dos veces, se dejó intimidar por el pueblo y esa fue una de las causas que hizo que el pueblo de Israel, que hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Dios lo lleva al monte, y le enseña la tierra de Canaán y le dice: tú no vas a poder entrar porque me tentaste, no me creíste. Una de las cosas que puede hacer que nosotros o que el ser humano no pueda entrar y no pueda ser salvo y no pueda llegar a la vida eterna es porque no le han creído. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque este es el amor que Dios mostró por nosotros, de que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Hay que creer solamente. Creer en Él implica recibirlo como nuestro Salvador, representa cumplir todo lo que enseña su palabra, representa dejar el mundo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo como nuestro Salvador ante el mundo, bautizarnos también, como dice Hechos 2:38, para recibir el perdón de nuestros pecados y para recibir también el Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, aceptamos a Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Las aguas están disponibles para todos. Pero me llama poderosamente la atención de que cuando Dios le dice a Moisés: ahora háblale a la peña, él la golpea. Ahora bien, si Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, me queda perplejo y me llama poderosamente la atención de que el agua salió cuando no debió salir. ¿Qué nos enseña esto? De que aunque algún predicador, algún ministro, algún siervo de Dios pueda pecar o pueda desobedecer a Dios, Dios tiene compromiso con su palabra. El agua representa la palabra de Dios y Dios tenía planes con el pueblo de Israel. Dios tenía planes con la nación de Israel. No la iba a dejar consumir allí en el desierto, porque más adelante iba a venir el Mesías. En medio de esta nación de Israel iba a venir Cristo y por ende Dios no iba a dejar que su pueblo pereciera. Pero me llama la atención de que aún podemos servir, aún podemos tener dones y talentos que Dios nos otorga, pero si no estamos en la voluntad de Dios, podemos perdernos. Bien lo dice Mateo, capítulo 7, versículos 20-21, que en aquel tiempo muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, etc. Y yo les responderé, dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque muchos pensarán que conocer la palabra, que conocer teología, que usar dones y hacer milagros, etc., garantiza salvación. Pero Jesucristo dice allí: no es por los dones, sino por el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Hay gente que dice conocer a Dios, pero Dios no es conocido por ellos. Hay gente que dice conocer a Cristo, pero Cristo no les conoce. Antes de conocer a Dios o conocer la palabra de Dios y conocer mucha literatura y conocer
muchos ministros y conocer muchas cosas acerca de la iglesia, asegúrate de que Él te conozca a ti. La mejor manera de poder entender de que estamos en la voluntad de Dios es saber de que Dios nos conozca. Recuerdo cuando allá fue Satanás en el capítulo 2 del libro de Job a pedirle a Dios para tocar a Job. Dios habló bien de Job. Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? De Dios, un hombre justo, apartado del mal. Cuando Dios habla bien de ti, implica de que Él te conoce. Procuremos de que Él nos conozca a nosotros, y no solo por lo que predicamos, y no solo por lo que conozcamos de la palabra, sino por los frutos o por el fruto del Espíritu que Él nos ha dado para que nosotros desarrollemos. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, habla acerca de 9 características del fruto del Espíritu. Y esas 9 características del fruto del Espíritu tiene que ir aunada precisamente a lo que dice 1 Corintios capítulo 12, que habla también de 9 virtudes acerca de los dones del Espíritu. Y miren lo poderoso que es esto. Si usted analiza que hay 12 dones espirituales, pero también cuando va a Gálatas capítulo 5, 22 al 23, también hay la misma cantidad de dones espirituales, pero en características de frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que usemos el fruto del Espíritu aunado con los dones. Si no usamos el fruto del Espíritu y no permanecemos en el fruto del Espíritu, de nada nos sirve tener tantos dones, porque eso no va a hablar bien de nosotros. Lo que habla bien del cristiano es el fruto del Espíritu. Así es que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque no le creyó a Dios, porque no pudo tener paciencia. Y precisamente era una de las características que Moisés tenía. Era un hombre manso, era el hombre más manso que hubo en la tierra, según algunos escritores, pero en un momento determinado se dejó ofuscar por el pueblo, perdió la mansedumbre, perdió el enfoque y se dejó dominar por el pueblo. Las aguas que salieron representan que Dios tiene misericordia aun que el hombre fuera infiel. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, a Filipenses, que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Las aguas siempre van a salir por misericordia, pero procura que las aguas salgan por obediencia y no por rebeldía. Dios te bendiga. Recuerda seguirme a mis redes sociales, @Jacob número 1, Jacob rayita abajo, el rayita abajo, Queruso número 1. Repito, @el rayita abajo, Queruso número 1. También en Instagram de igual manera y por Facebook page también con el mismo denominativo. Y también mis redes sociales, mi Facebook, en el cual genéricamente publico diariamente mensajes y textos bíblicos explicativos, teológicos y también algún mensaje positivo. Pueden encontrarme también en mi correo electrónico Jacob rema 31ic @gmail.com y también por mi Facebook, por WhatsApp. Así que todo eso lo pueden encontrar en mi Facebook, ¿sí? Y también pueden escribirme a inbox para cualquier otra información. Así que estamos edificándoles. Dios les bendiga. Mientras el Señor nos permita, estaremos usando estas redes sociales para traer información, edificación, consolación y exhortación. Así que tu amigo y hermano en Cristo, su servidor, Jacob Perea Ellis, el Queruso. Que pases una excelente tarde, un excelente día y nos vemos en la próxima intervención.